¿Quién gana dinero cuando te vas un fin de semana a PortAventura? ¿Quién se lucra cuando disfrutas de uno de los festivales de electrónica más espectaculares del momento, como es el Sonar? ¿Quién está detrás de compañías que controlan partes clave de la sanidad o educación privadas en España? La respuesta en muchos casos es la misma: el fondo de inversiones pro-israelí KKR. Este gigante financiero maneja hoy casi 600.000 millones de euros a nivel global, según las últimas cuentas publicadas el 7 de mayo. En España, su presencia ha sido tan profunda como silenciosa, ya que ha invertido en sectores sin que apenas lo notemos. Pero esto cambió a principios de mayo, cuando a raíz de una investigación de El Salto, varios medios de comunicación empezaron a hacerse eco de la vinculación de este fondo con festivales como el Viña Rock, el FIP o el Sonar. El problema es que KKR está relacionado con empresas israelíes implicadas en el genocidio en Gaza. ¿Se puede hablar de financiación del genocidio? ¿Hasta qué punto consumir cultura sin saber quién la financia puede convertirnos en cómplices? Quédate para entender cómo funciona el propietario de los festivales de música más grandes de España. KKR es un fondo norteamericano que se dedica a invertir en empresas con gran potencial de crecimiento. Entre estas se encuentran algunas implicadas directamente con el aparato militar israelí y también fondos que construyen en territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina. KKR lleva actuando en España desde 2010 y su cartera no ha parado de crecer desde entonces. Empezó comprando acciones en una empresa de helicópteros y ahora tiene participaciones en al menos una decena de empresas. Es, además, el segundo mayor gigante financiero del planeta, solo por detrás de Blackstone, uno de los mayores caseros de España. Fondos de inversión, fondos de capital que participan en la expansión de los asentamientos ilegales en Palestina, como es el caso de este fondo, no son bienvenidos en España y no son bienvenidos a la cultura española. Actualmente gestiona en torno a 6.700 millones de euros en inversiones en el Estado español. Su huella se reparte en sectores tan distintos como relevantes. KKR posee el 49,9% de PortAventura, en Tarragona. Por este parque temático, que es el segundo más grande del sur de Europa, pagó 200 millones de euros. En 2023 quería venderlo, pero todavía busca comprador. A través de Superstruct Entertainment, el fondo estadounidense organiza algunos de los festivales más conocidos de España. Hablamos del Sonar, el Viña Rock, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival, Arenal Sound, el FIP, Brands in the Park, Morriña Fest, Osondo Camiño o Granada Sound, entre otros. Además, a nivel europeo está detrás de más de 80 festivales en 10 países distintos. La vinculación de KKR a estos festivales se hizo pública en junio de 2024, cuando anunció la adquisición de Superstruct Entertainment. Sin embargo, en ese momento quedó como una simple transacción económica. La controversia no llegó hasta principios de este mes de mayo, cuando El Salto publicó una investigación que revelaba lo siguiente. Tras invertir en firmas israelíes de ciberseguridad, aportar capital para centros de datos y poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos, el fondo Kohlberg Kravis Roberts, más conocido por las siglas KKR, es también desde enero uno de los principales proveedores de ocio y espectáculos musicales a nivel mundial. En resumen, KKR invierte en empresas que participan en la construcción de infraestructuras en territorio palestino ocupado y participa con la creación de centros de datos para grandes tecnológicas en ciudades israelíes como Petah Tikva, ciudad, por cierto, creada por Israel en territorio históricamente poblado por el pueblo palestino. A partir de ahí, varios medios continuaron haciéndose eco de la situación. En consecuencia, múltiples artistas anunciaron la cancelación de sus actuaciones en los festivales implicados. A nivel político, sin embargo, el debate sigue siendo casi inexistente. El único que se pronunció al respecto fue el ministro de Cultura, pero las empresas vinculadas a fondos pro-israelíes siguen operando con normalidad. Hace muchos años que denunciamos y que trabajamos para que todas aquellas empresas que tienen actividad económica en los asentamientos ilegales en Palestina no puedan tener una actividad normalizada dentro del mercado único de la Unión Europea.
La mayor inversión del fondo en España fue en 2022 para comprar el IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidad, y además las clínicas General Life. En 2017, el IBI se había fusionado con otra clínica de fertilidad estadounidense, formando uno de los grupos de reproducción asistida más grandes del mundo, del que ahora KKR es propietario. Este fondo también se mantiene fuerte en el sector de la educación, donde cuenta con más de un centenar de centros. En estos hay más de 100.000 alumnos inscritos. Se trata sobre todo de grupos destinados a la formación profesional y a oposiciones como Máster D o Implica. La participación de KKR en el sector inmobiliario tampoco se queda corta. Cuenta con el 84% del capital de Hipoges, una gestora de activos inmobiliarios. Hipoges se hizo con un contrato con la Sareb, el banco malo, en abril de 2022, que le adjudicó una cartera de más de 13.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, este dinero es el necesario para comprar unas 52.000 viviendas a precio medio en España. KKR pagó 30 millones en 2017 por esta gestora inmobiliaria y desde hace un par de años quiere venderla por más de 100 millones, según publicó El Confidencial. El fondo con sede en Wall Street también hizo sus pinitos en el sector cementero y de materiales de construcción mientras España vivía la burbuja inmobiliaria. Llegó a controlar casi el total de grandes compañías como Uralita, hoy Coemac, antes de empezar a desinvertir en el sector. Una de las operaciones más destacadas del monstruo norteamericano en España fue la compra en 2017 del 40% de una filial de Telefónica que gestiona cables submarinos de fibra óptica. No obstante, KKR acabó perdiendo dinero en esta operación. Vendió su participación por un precio muy inferior a Telefónica y a la sociedad de inversiones de Amancio Ortega. La jugada más sonada en telecomunicaciones llegó en 2020, con la compra de MásMóvil. Después fusionaron esta compañía con Orange y Euskaltel, dando lugar a un gigante de las telecomunicaciones bajo el nombre de MásOrange. De esta compañía, KKR posee una de cada 8 acciones, es decir, aunque no tienen el control total, siguen sentados en la mesa donde se toman decisiones clave de una de las mayores compañías de telecomunicaciones en España. En 2021, además, compraron a Red Eléctrica casi la mitad de Reintel, una empresa clave en el mantenimiento de las redes de fibra óptica en España. Así, con estas operaciones, KKR ha tejido una red de control de infraestructuras estratégicas del país. Desde hace años, KKR invierte en empresas con sede en Israel o con relaciones directas con el aparato militar y de vigilancia israelí. Una de ellas es Orcam, especializada en dispositivos de reconocimiento facial y fundada por los creadores de Mobileye, otra tecnológica usada en operaciones de control sobre población civil. El fondo norteamericano ha financiado también empresas como Briefcam. Esta se dedica al análisis masivo de vídeo, cosa que se ha convertido en una herramienta fundamental para el control militar en los territorios ocupados. En Cisjordania y Jerusalén Este, KKR ha participado en fondos con intereses en asentamientos ilegales, una práctica condenada por Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Sus informes documentan cómo la financiación internacional mantiene viva la infraestructura de ocupación, desde viviendas hasta sistemas de vigilancia militar. Israel ha hecho confiscaciones masivas y crueles de tierras para desposeer a la población palestina de sus tierras y de sus casas. También hay vínculos con el sector armamentístico, apoyando a firmas como Rafael Advanced Defense Systems, que es una empresa israelí y proveedora directa del ejército del país. De los 3 fundadores de KKR, todos con ascendencia judía, uno de ellos, Henry Kravis, es donante de The Jerusalem Foundation, según publicó Neutral. Esta organización sin ánimo de lucro desarrolla actividades culturales promovidas por el Estado de Israel. Kravis, además, ayudó a financiar la campaña electoral de Nikki Haley, rival de Donald Trump en las últimas primarias del Partido Republicano. Meses después de perder las elecciones, en una visita a Israel, Haley escribió «Acabad con ellos» en un proyectil de artillería israelí. KKR no es el único monstruo financiero con vínculos con empresas israelíes implicadas en el genocidio en Gaza. Hay otros fondos de inversión globales con presencia en España que comparten características similares. Por supuesto está el fondo buitre BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. En España está presente en prácticamente todo, desde bancos como el Santander o el BBVA hasta eléctricas como Iberdrola, Naturgy o Endesa.
Y hablando de bancos, BBVA, Santander y CaixaBank financian las empresas que exportaron las bombas que se utilizaron para las masacres de Jabalia del 9 y del 31 de octubre de 2023, asesinando en total a casi 100 civiles. Pero volviendo a BlackRock, más allá de las fronteras españolas, el fondo buitre tiene miles de millones invertidos en las principales empresas armamentísticas del mundo. Entre ellas, Lockheed Martin y RTX Corp. Ambas venden munición y sistemas militares al ejército israelí que acaban siendo usados sobre Gaza. BlackRock no fabrica armas, pero es uno de los principales financiadores del complejo militar de Israel. Otro fondo es Providence Equity Partners, que fue socio del Real Madrid, pero también fue socio de KKR en la fusión de Orange y MásMóvil. Providence no tiene una vinculación directa con el aparato militar de Israel, pero invierte en plataformas digitales y tecnológicas que operan en mercados con capital israelí. Puede que no vendan armas a Netanyahu, pero como socio financiero y tecnológico de KKR sostienen la red que lo permite. Mucho más directo es el caso de Our Crowd, un fondo israelí con oficina en Madrid. Se autodefinen como una plataforma para invertir en startups de alto impacto. Hasta aquí todo parece neutro, pero un vistazo a su portfolio revela inversiones en empresas ligadas al Ministerio de Defensa de Israel o con operaciones tecnológicas en asentamientos ilegales en Cisjordania. Campañas de boicot como BDS confirman que Our Crowd ha financiado a compañías que desarrollan tecnología de vigilancia, drones o sistemas de inteligencia que el ejército de Israel usa en la represión sobre la población palestina. Su función, pues, es inyectar dinero en el músculo tecnológico del Estado israelí. Por razones que se escapan a nuestro poder, no podemos dejar de consumir ciertos servicios en los que detrás se esconden empresas como KKR. Entonces, ¿estamos ayudando a financiar la guerra? Técnicamente, sí. El Centre de las d'Estudis per la Pau lleva años denunciando cómo el sistema financiero global alimenta los conflictos armados. El mecanismo es sencillo. Una parte de los beneficios generados por estas compañías se reinvierten en fondos donde también hay empresas armamentísticas israelíes. Es dinero que entra en un circuito global y acaba directa o indirectamente reforzando la estructura militar que sostiene la ocupación y el genocidio. Para remediarlo, haría falta repensar el modelo económico global para basarlo en la transparencia. Probablemente parezca utópico hacer boicot a empresas como Red Eléctrica, pero cuando bailamos en un escenario del Sonar o del FIB también estamos sosteniendo la maquinaria de represión y violencia de Israel. La pregunta es, ¿vamos a seguir mirando a otro lado? Las campañas de boicot que señalan la conexión de algunos de estos festivales con KKR han decidido que no. Y esta presión social ha logrado que Viña Rock, Sonar o Resurrection Fest publiquen comunicados desmarcándose de KKR. Definitivamente no es una solución, pero es un primer paso. unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Suscríbete a nuestro canal para más contenido como este.